Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Claro Pelayo. Este es mi documento de identidad. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería Industrial. Pertenezco al programa de Ingeniería Industrial de la sede Cubará, departamento de Boyacá. Este es el video para la tarea 1. Leyes básicas de circuitos. El tema es conceptos fundamentales de la electrónica. Entonces, entre estos conceptos fundamentales encontramos 4, los cuales son los principales. Entonces, entre estos tenemos ley de los ohms, ley del voltaje de Kirchhoff, ley de la corriente de Kirchhoff, y encontramos la relación de las resistencias eléctricas con la temperatura. Entonces, nuestra primera ley de ohms. Nuestro primer concepto fundamental, la ley de ohms, dice que se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico, donde tensión se identifica con el símbolo E y el símbolo de la ley de los ohms en unidades de medidas sería la B, que en este caso significa voltios, corriente con el símbolo I, y en la ley de los ohms y unidades de medidas se identifica con la letra A de amperios. Y la resistencia es la R, símbolo de la ley de ohms y unidades de medidas es el ohms. Entonces encontramos este símbolo. Y tenemos una fórmula principal para hallar la resistencia, para hallar la corriente y para hallar la tensión. Entonces, para hallar la resistencia encontramos resistencia igual a tensión o voltios sobre amperios, ¿sí? Que es la I. Entonces, para hallar los amperios tenemos I igual a voltios sobre resistencia, y para hallar la tensión sería E igual a amperios por resistencia. Tenemos la ley del voltaje de Kirchhoff. Dice que para calcular la caída del voltaje de cada componente dentro de un circuito eléctrico necesitamos hacer uso de la ley de los ohms, ya que esta nos ayuda a identificar los datos que tenemos, ya sea voltaje, corriente o resistencia. Entonces, para este caso tenemos una fórmula en la ley de los ohms que es la que vamos a identificar para poder hallar este voltaje. Nuestra fórmula dice que sería corriente resistencia sobre voltios. Tenemos la ley de corriente de Kirchhoff. Dice que la ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga es en columpios, es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Quiere decir que esta se mide en segundos. Por definición, uno es un punto a una red eléctrica en el cual convergen 3 o más conductores. Esta primera ley confirma el principio de la conservación de las cargas eléctricas. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Y encontramos nuestra fórmula. Entonces, la I, que significa corriente, sería la que entra en los puntos o nodos. Entonces, igual sería corriente 1, corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 más corriente 4 más corriente 5, lo que nos dice que sería igual, porque la misma carga que entra debe salir. Entonces, esto nos daría un 0 de corriente. Y tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Dice que la resistencia de un material metálico aumenta según la teoría vista. Al aumentar la temperatura, esto se debe a que los iones del conductor vibran con mayor amplitud, la cual hace más probable que un electrón en movimiento choque con un ion. Este impide el arrastre de los electrones por el conductor y por tanto también la corriente. La resistencia a las aleaciones es prácticamente independiente de la temperatura.
Las resistencias de los no prácticamente independientes de la temperatura. La resistencia de los metales disminuye al aumentar la temperatura. Y la resistencia es directamente proporcional a la resistencia del material. Entonces en este encontramos una fórmula que nos dice que resistencia es igual a P, que en este caso sería el valor del metal, ¿sí? Dice que este es la P significa, es el tipo de metal que se vaya a hallar por amperios. Entonces esta sería nuestra fórmula para hallar la resistencia del material que vamos a utilizar en un circuito. De esta forma hemos terminado el video para la tarea 1, leyes básicas de circuitos, conceptos fundamentales de la electrónica.